Bienvenidos estudiantes de Salud Pública 2, yo soy Matías Villarreal, el profe, el docente. Hoy en este video cortito vamos a ver un pequeño repaso rápido de todos los temas vistos y específicamente vamos a ver los que vamos a ver en el parcial, ¿sí? Los temas del parcial. Recuerden, el parcial va a tener 5 preguntas, va a tener 4 temas de los que vimos y va a durar 30 minutos. ¿Sí? Desde el momento previo al examen vamos a hacer una pequeña entrevista, o sea, nos vamos a comunicar por Skype, ustedes me van a hacer sus preguntas, vamos a resolver dudas, vamos a hacer un pequeño repasito de nuevo y después les doy el link para que puedan resolver el examen. 30 minutos una vez que lo hagan, ¿sí? Por favor, nombre, primera letra mayúscula, apellido, primera letra mayúscula. Empezamos. Los temas que vamos a ver son, primero que nada, niveles de prevención. Habíamos visto que la prevención era evitar un daño o disminuir sus efectos. Tenemos 3 niveles de prevención. El primer nivel de prevención es la prevención primaria, que trata específicamente de evitar que suceda la enfermedad en una persona sana. Tenemos una población sana y queremos evitar que se enferme. Por ejemplo, la vacuna antigripal es un método de prevención primaria, porque se la administramos a personas sanas para evitar que enfermen por gripe. ¿Sí? El segundo nivel de prevención es disminuir los daños que produce la enfermedad una vez que ya se adquirió. Es decir, la persona ya se engripó, bueno, tiene que recibir el tratamiento oportuno para evitar que la gripe aumente y que termine produciendo más daño sobre su salud. ¿Sí? Tercer nivel de prevención es el de restauración, es el que va a favorecer que la persona se reinserte en la sociedad. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene una fractura. Nosotros no pudimos evitar que se fracture. Ya se fracturó, o sea que prevención primaria no podemos hacer. Una vez fracturado vamos a hacer prevención secundaria porque vamos a evitar que el daño aumente. Le van a poner un yeso, le vamos a hacer un tratamiento antibiótico, todo lo que requiera, analgésicos, lo que requiera. Y el tercer nivel de prevención se va a encargar de que esta persona pueda recuperar su vida normal luego de esa fractura, ¿sí? Que pueda volver al trabajo con determinados ejercicios que le permitan seguir con sus actividades, ejercicios y recomendaciones. Entonces le vamos a decir, bueno, no hagas mucho esfuerzo, no estés mucho tiempo parado sobre la pierna que te fracturaste, trata de hacer kinesiología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es prevención terciaria. Otro tema que vamos a ver es el objeto de estudio de la epidemiología. Dijimos que el objeto de estudio de la epidemiología son las enfermedades, sus causas, sus efectos y las posibles soluciones. Por último, ¿sí? Primero que nada, las enfermedades, sus causas y sus efectos. Y por último, sus posibles soluciones. También hablamos de la cadena epidemiológica, que era todo el recorrido que sucedía, todo el proceso que se sucedía para lograr infectar a una persona con una enfermedad. Partíamos del agente agresor. El primer paso es el agente agresor, virus, hongos, bacterias, parásitos, agentes patógenos que enferman el organismo. El segundo paso es un reservorio, ¿sí? Es donde se va a depositar este germen para llegar a contagiar a la persona, donde va a anidar hasta lograr ser expulsado. Expulsado, esa es la tercera etapa de la cadena epidemiológica, que es la vía de salida, por donde sale este germen. Supongamos que es el germen, es el virus de coronavirus, ¿no? El reservorio de coronavirus es un ser humano, lo transmitimos de humano a humano. La vía de salida sería a través de la tos, ¿no? La cuarta etapa es la vía de transmisión. Si la vía de salida es la tos, la vía de transmisión es a través de esas gotitas, en su contacto o en su inhalación, que entra en contacto con las mucosas, ojos, boca, vía inhalatoria, nariz, ¿sí? De esa manera nosotros podemos adquirir esa enfermedad. No quiere decir que nos va a enfermar, pero sí que la vamos a adquirir. Esa es la vía de transmisión. La puerta de entrada, ya la mencioné, ojos, boca, mucosa, en el caso de esta enfermedad. Y el huésped susceptible es aquel que tiene las condiciones necesarias, o sea que tiene un sistema inmunológico deficiente, susceptible de enfermar por este virus, parásito, hongo, bacteria, lo que fuese, ¿sí? Entonces, vamos a dar otro ejemplo. Tenemos primera etapa,
el agente agresor, que puede ser toxoplasmosis. Segunda etapa, el reservorio, que pueden ser los gatos. Tercera etapa, la vía de salida. Las heces de los gatos son la vía de la salida. El parásito de la toxo viaja a través de los intestinos del gato, se elimina a través de las heces y hace todo su desarrollo en el intestino del gato. Una vez evacuado en las heces, cuando la persona va y entra en contacto con esas heces, es la vía de transmisión, el contacto directo con las heces del gato. La puerta de entrada, ¿cuáles son? Nuestras manos en dirección a nuestras mucosas, puertas de entrada al organismo. Mucosas que son débiles de elementos de barrera, de protección. Esa es la quinta etapa. La última etapa es el huésped susceptible, que vendría a ser el ser humano que se contagia de toxoplasmosis. Luego vamos a ver también el método epidemiológico. Recuerden que un método era una manera de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, dijimos, un peluquero tiene un método, una manera de cortar el pelo, con tijera, con maquinita, con rasuradora, con navaja. Tiene una manera de hacerlo, tiene determinados pasos para seguir, una técnica. Y en el proceso va reflexionando sobre lo que está haciendo, si está cortando mucho, si está cortando poco. El carnicero también tiene un método, el farmacéutico tiene un método, el pintor tiene un método, primero va un producto, después va el otro, cómo formar el color, etc. Los enfermeros también tenemos un método, que es el proceso de atención de enfermería. Y el método epidemiológico tiene 4 etapas. La primera etapa del método epidemiológico es la fase descriptiva, donde nosotros vamos a caracterizar la enfermedad. Si el método es epidemiológico, obviamente va a tratar el objeto de estudio de la epidemiología, enfermedades, sus causas, sus efectos y las posibles soluciones. Entonces la fase descriptiva lo que va a hacer es describir la enfermedad, sus causas y sus efectos. Una vez que tengamos esos datos, vamos a ir a la segunda fase del método epidemiológico, que es la hipótesis. En la hipótesis nosotros vamos a plantear una sospecha, una posibilidad. Podemos decir, suponemos que esta enfermedad es transmitida por un animal. Suponemos que esta enfermedad se encuentra favorecida por el clima frío. Es una hipótesis. Pero no nos basta tener esa hipótesis, tenemos que corroborarla, tenemos que confirmar si lo que pensamos está bien para poder seguir adelante. Y esa es la tercera etapa del método epidemiológico, ¿no? La experimentación, el análisis de todos estos datos y poner a prueba esta hipótesis. Si esta hipótesis es real, es verdadera y estábamos en lo correcto, vamos a pasar a la cuarta etapa del método epidemiológico. ¿Que cuál es? La cuarta etapa del método epidemiológico es el diagnóstico y las recomendaciones. Entonces nosotros ya tenemos un diagnóstico de cuál es la enfermedad, cuáles son sus efectos, cuáles son sus causas, a qué población afecta, de qué manera, en qué momento, en qué lugar. Elaboramos el diagnóstico y elaboramos recomendaciones, ¿sí? Cubrirse la boca al toser, no estar en espacios reducidos, no convivir en hacinamiento. Si el problema es el agua contaminada, no beber agua de canilla, beber agua potable, ¿no? Esas son las recomendaciones que se realizan una vez que ya tenemos todos los otros datos previos. Esto correspondería a las posibles soluciones, ¿no? Del objeto de estudio de la epidemiología. Y por último tema tenemos que abordar en profundo la fase descriptiva. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de la fase descriptiva, que es la primera etapa del método epidemiológico, es la más importante, es la recolección de datos. ¿Pero de qué datos? Tiene 3 variables en estudio principalmente. La primera variable es la variable de persona. Va a estudiar a qué personas afecta esta enfermedad. Si existen factores de riesgo relacionados con la edad, relacionados con el peso, relacionados con los hábitos, factores de riesgo, enfermedades previas. Y la segunda variable va a ser el tiempo. ¿En qué momento se dio esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo duró? Si permanece hasta la actualidad. Si reincide y ya había sucedido en algún momento. La variable tiempo. Y la tercera variable es la variable lugar. ¿En qué lugar sucede? ¿Cuánto se distribuyó? ¿Sí? Si tiene una gran distribución a lo largo de todo un país o a lo largo de una provincia o en un solo municipio. Eso también va a estudiar la fase descriptiva. 3 variables, dijimos. Persona, tiempo y lugar. Eso sería todo. Recuerden que antes del Classroom nos vamos a encontrar, antes del examen nos vamos a encontrar por Skype. Yo les voy a resolver sus dudas, sus inquietudes y luego van a tener 30 minutos para realizar el examen. Así que les deseo muchos éxitos por siempre, totales.